Buenos días. Comenzamos la la clase que corresponde al diseño de uniones mecánicas, la última de este trimestre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces cómo se realiza el diseño de uniones mecánicas en material compuesto, mediante remaches. Aquí es más o menos representa una placa de unas dimensiones cualesquiera, la tratamos de unir con otra para transferir carga y parámetros que tenemos que seleccionar. Es decir, que nuestro único dato de entrada es la carga aplicada, soportar, por supuesto, cargas en el plano del laminado y el espesor de estos laminados, parámetro, como pone ahí, T. Parámetros que podemos escoger. Primero es el diámetro de los remaches que vamos a emplear. Luego la distancia entre centros de remaches, esta cantidad que tenemos aquí, lo que hay es. Luego también el número de filas de remaches que vamos a colocar. Fijaros que aquí ha puesto 3 filas de remaches. Y finalmente la distancia a los bordes del laminado. Esos son todos los parámetros que tenemos para definir. Este problema, de alguna forma, pues está claro que sería un problema distinto en cada caso. Es decir, si la placa fuese más ancha, si en vez de tener tres remaches, pues pusiéramos 5, pues sería un problema distinto. Entonces, para poder hacer un análisis que nos sirva más general, imaginaros que estas líneas de punto imaginarias, pues lo que vamos a hacer el análisis sin más de una probeta con una o varias filas de remaches, pero exclusivamente, digamos, alineadas, donde la anchura de esta probeta pues debe ser más o menos la distancia entre centros y la carga aplicada. Posibles modos de fallo, entonces, este será el ensayo que se haga que nos va a servir para poder explicar luego cualquier otra situación. Y entonces, vamos a analizar cómo se nos está comportando esta unión. Como pone ahí, vamos a hacer la hipótesis más sencilla, es decir, al final toda la carga aplicada, sin pensar de momento en un solo remache, pues toda esa carga al final es carga tangencial al agujero y porque es donde se reacciona esa carga. Y entonces podríamos decir que falta una línea. No, falta una línea. Perdón. Bueno, no debía añadirlas. Bueno, aquí aparece en la figura que ha aparecido, perdón, sin más, en el eje de ordenadas es la carga que aguanta esta unión, referida a la carga inicial. El peso cero sería la carga que aguanta esta probeta, sin más, su resistencia por su espesor y por su anchura. Supuesto que diríamos que no hubiera ninguna concentración de tensiones, quiere decir, que el único efecto del agujero hubiera sido reducir la sección neta de material y supuesto fallo en tracción, pues lo que está claro es que este material falla en tracción cuanto menos material queda. Por consiguiente, podríamos trazar esta curva de fallo en tracción, esta línea. Fijaros que lo que está diciendo en el eje de abscisas lo que tiene es la relación diámetro anchura de esta probeta. Entonces, cuando el diámetro es muy pequeño, pues efectivamente hemos quitado muy poco material y estamos por aquí arriba, es decir, prácticamente desde el punto de vista de tracción esto aguantaría mucho. Si por el contrario hacemos un agujero muy grande, si el agujero sería el 50%, pues está claro que no nos queda como máximo el 50% de resistencia. Tendríamos esta línea, pero no es la única. Esto sería para el fallo en tracción, es decir, una grieta que se produce perpendicular a la dirección de carga. Pero también se nos puede producir lo que se llama fallo en compresión. Al final el remache está apoyando abajo y en ese punto, pues claro, si el remache es muy pequeño, el remache va a terminar clavándose y haciendo un fallo por aplastamiento. Fijaros que este fallo no tiene nada, si esto se va a producir,
exclusivamente va a depender de la resistencia al aplastamiento, es ese factor, ese término que llama ahí la B de Beering, por el espesor y por el diámetro. Luego está claro que aquí, a medida que el diámetro no tiene relación con la anchura de la probeta, con el omega, y cuanto mayor es el diámetro, pues está claro que este término es mayor. Si cogemos diámetros muy pequeños, la aguja se clava seguro, pero si cogemos diámetros muy grandes, pues aguantaría más. Claro, el problema que tiene es que al final, ¿cuál va a ser, qué va a pasar? Pues evidentemente el punto óptimo es donde se cruzan estas dos líneas. Esa sería la relación de partido por omega óptima, la que nos da más resistencia. Insisto, esto es en la hipótesis que no hay ninguna concentración, o sea que el único efecto del taladro ha sido eliminar material. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esos dos posibles modos de fallo. Bueno, esto más o menos viene a explicar lo mismo anterior, es decir, desde el punto de vista de la carga aplicada en el cilindro, imaginaos que el cilindro, el remache es perfectamente rígido, bueno, pues lo que esperamos es la carga radial, esta carga de compresión, pues lo que sucede es el máximo será justo aquí abajo, el punto donde está apoyando la carga, y evidentemente al llegar a la línea horizontal, pues el cilindro ya ahí no está tocando, pues ahí la carga que tiene es cero, es la fórmula anterior. Y por supuesto, desde el punto de vista de los esfuerzos de tracción, esfuerzos tangenciales, pues sería, como pone aquí, lo que llama hoop stress, pues el esfuerzo tangencial, lo que sí que espera va a ser un esfuerzo debido a la tracción y va a ser máximo en la tangente al agujero. Y, por supuesto, arriba y abajo alcanza valores muy próximos a cero, el esfuerzo tangencial. Pero bueno, esto existe una solución analítica para los materiales isótropos que me está diciendo eso, que esto sería cómo se reparten los esfuerzos en este problema, es decir, una carga uniforme sobre la placa y diríamos reaccionada en el agujero por una barra perfectamente rígida. Es un problema, en principio, resoluble analíticamente. Importante es, bueno, pues los modos de fallo de la unión pueden ser, hemos hablado, había el fallo en tensión, en el supuesto de que el agujero era muy grande, y el fallo en compresión local, en aplastamiento, en bearing que se llama, cuando el agujero es muy pequeño. Hemos dicho que realmente tenemos que escoger un diámetro, una relación diámetro-anchura adecuada, de forma que el modo de fallo que nos produzca, pues estemos cerca del máximo. Pero estos no son los dos únicos modos de fallo posibles en una unión remache. Insisto, el fallo más deseable es el fallo en aplastamiento, porque es el que da una rotura más progresiva. El fallo en tensión es un fallo brusco, porque, digamos, en cuanto empiece a producirse, va a partir la pieza por ahí. Y lo que ¿para qué me lo puedo evitar? Pues cogiendo la relación diámetro-anchura suficientemente pequeña, se dice que sea del orden de 0.2, o lo que es lo mismo, la relación, su inversa es que sea 5 veces. Es decir, que la anchura de la probeta sea 5 veces el diámetro. Con eso aseguramos que, si volviéramos a la parte de atrás, con eso aseguramos que estamos por debajo del pico, en la zona de fallo de compresión local, pero razonablemente próximos a ese pico. Es decir, cuando cogemos la relación diámetro-anchura del orden de 0.2, aseguramos el fallo en compresión local, pero a un valor razonable. Es decir, estamos cerca del pico, pero en compresión local, que es lo que más nos interesa. Otros posibles modos de fallo, y que por supuesto tenemos que, diríamos, que evitar mediante un buen diseño. Al evitarlos ya nos quitamos el problema de tener que analizarlos. Pues aparece, diríamos, a la derecha lo que se llama fallo en desgarro. Esto se puede producir en materiales metálicos o en materiales compuestos si colocamos si hacemos el agujero, si colocamos el remache muy cerca del borde de la pieza. En aluminio, en chapas metálicas, lo que se dirá es, basta con colocarlo a una distancia mayor de 3 diámetros y este modo de fallo no se nos produce. No tenemos ni que entrar a analizarlo. En materiales compuestos es la misma regla, es decir,
que la distancia a borde sea mayor de 3 diámetros, pero además que el material no sea muy unidireccional. Se dice, como pone ahí, que tenga un máximo del 50% de fibras a 0 grados. Porque si es un material muy unidireccional, lo que va a hacer es, tiene muy pocas propiedades en sentido transversal y lo que va a hacer es sacarse esa tajada, es decir, no, el material no resistiría nada. Entonces, con esos dos, diríamos, requerimientos, distancia a borde mayor de 3 diámetros y un máximo de 50% de fibra cero, nos evitamos este modo de fallo en desgarro. Si nos vamos a la esquina de abajo a la izquierda, pues vemos que la esquina va a fallar efectivamente por una combinación de fallo en tensión-desgarro. Es decir, y forma de evitarlo, pues separarme de las esquinas, perdón, que el agujero esté separado de un lateral como mínimo 3 diámetros y del borde libre otros 3 diámetros. Y con eso nos evitamos este modo de fallo en esquina que sería muy complicado de calcular. Igualmente, digamos, otros modos de fallo que se me produce. El que la cabeza del remache se penetre dentro del material. Esto, en general, en materiales metálicos, esto no pasaba. Los remaches tenían, vamos, cuando había necesidad de que fuesen enterrados en la superficie, es decir, que no quedase un abultamiento con cabeza redonda, pero cuando había necesidad, pues era un remache avellanado y donde los ángulos de ese cono eran de 90 grados. Con eso se vio que, debido a que el material compuesto pues no tiene mucha resistencia en sentido perpendicular, pues lo que se vio que eso no era adecuado y se hicieron remaches especiales para los materiales compuestos. Remaches que se llaman con cabeza B-foot, es decir, de pie grande, que el ángulo del cono del avellanado, en lugar de ser 90, es un poco más plano, son 120. Pero, en fin, utilizando los remaches adecuados, con una profundidad, va a decir que la profundidad del avellanado no debe ser mayor de 1/3 del espesor, pues con eso conseguimos que este modo de fallo de que la cabeza penetre el laminado no se nos va a producir. Y lo mismo respecto del modo de fallo de la esquina inferior derecha, es decir, de que el remache falle. Evidentemente, si pusiéramos remaches de aluminio, el aluminio tiene muy poca resistencia y rompería seguro. No, digamos, rompería sin más por el aluminio, perdón, el remache está trabajando en el esfuerzo cortante y para valores normales del diseño, pues veríamos que falla. Los remaches se van a hacer o bien de titanio o bien de acero inoxidable, primero por temas de resistencia y segundo por tema de par galvánico, de corrosión. Y entonces nos queda diciendo, bueno, pero además de que el material sea el adecuado, necesitamos que su diámetro sea el adecuado. Diámetro adecuado, vamos a ver los cálculos, luego se verifica el cálculo, pero se ve que escogiendo un remache de diámetro mayor del espesor del laminado que queremos unir, pues esta condición se cumple sin problemas. ¿De acuerdo? En general, en los diseños interesa que el número, al final, esta condición, como interesa que los remaches no sean muy grandes, pues veremos que lo que se suele escoger el diámetro entre 1 y 2 veces el espesor. Y con eso ya, fijaros que de todos los posibles modos de fallo, nos hemos quedado esencialmente en uno, el modo de fallo en aplastamiento, lo cual simplifica mucho el cálculo, porque si habéis visto la fórmula anterior, decimos, bueno, pues la resistencia de la unión va a ser sin más el diámetro por el espesor del laminado que estamos uniendo y por este valor B, resistencia al aplastamiento, que es más o menos la resistencia a compresión local. Luego es muy fácil predecir cuál es la carga máxima que es capaz de soportar. Y de paso, fijaros que ya todos esos parámetros que hemos dicho que teníamos que escoger para dimensionar la unión, ya los tenemos. Es decir, a partir del espesor, fijamos el diámetro para evitar del diámetro de remaches, para evitar que se nos rompa. Si esto es coger diámetro entre 1 y 2 veces el espesor. Escogido el diámetro, sabemos que la competición está entre fallo en tensión o fallo en compresión local. Bueno, pues para que falle en compresión local, escogemos diámetro pitch, o sea, distancia entre centros,
del orden de que sea igual a 5. Es decir, si teníamos un laminado de un espesor 1,4 milímetros, podemos coger 2 milímetros de diámetro, por ejemplo, podemos coger entre 1,4 y 2,8, pues cogemos 2 y distancia entre centros 2 por 5, 10. Y ahora ya es muy sencillo, distancia a bordes y más 3 diámetros, 3 por 2, 6, y tenemos resuelta el cómo dimensionar la unión. Y es más, digamos, podemos decir claramente cuál es la resistencia de esa unión. Pues ese diámetro que hemos escogido, ese 2, por el espesor, el 1,4, y por el valor de resistencia a compresión local, que, insisto, es más o menos la resistencia a compresión de ese laminado. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo, sin hacer muchos análisis, soy capaz, de una manera muy rápida, de calcular de dimensionar la unión, la carga que eso va a poder transferir. Una pregunta. Sí, dime. ¿La distancia al borde se mide desde el centro del agujero o desde el final del agujero? Del centro del agujero. Vale, muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Una pregunta más? Bueno, pues entonces continuamos. Fijaros que es relativamente sencillo y, efectivamente, por supuesto, la teoría, fijaros, funciona igual para materiales metálicos que para material compuesto. De hecho, cuando ponemos aquí eficacia, quiere decir, fijaros que aquí en el eje de abscisas lo que está puesto es la relación D partido por omega, es decir, diámetro, anchura de esta probeta o diámetro, distancia entre centros, y en el eje vertical la resistencia de la unión referida a la resistencia de ese material sin agujero, es decir, la resistencia de esa placa. Entonces aparecen esta curva en forma de pirámide, que es esa primera que os he hecho al principio, que fijaros que en realidad son dos líneas. La parte de la derecha de esta línea es el fallo por tensión local, la parte de la izquierda de esta línea de la pirámide es el fallo en compresión local. Ya hemos dicho, el óptimo estará en valor del orden de 0,2, 0,25, lo que se les escoge para metales. Pero dice, bueno, y la hipótesis esa de que la carga, que el efecto del agujero exclusivamente es quitar material es válida. Dice, hombre, pues esa, es luego materiales metálicos se comporta relativamente, es verdad. Es decir, junto al agujero, pues lo que vamos a ver que los esfuerzos inicialmente no son uniformes, pero que diríamos el esfuerzo va a ser más alto, el esfuerzo de tangencial al agujero va a ser más alto justo en la tangente al agujero, pero pues bueno, ahí llegará al valor máximo, ahí el metal no rompe, empieza a plastificar y al ir plastificando, pues permite que el resto de todo el material en la línea de tensión neta se vaya cargando. Luego es una hipótesis bastante razonable. Y esa hipótesis, digamos, es decir, en los metales funciona relativamente bien, podemos admitir que esta curva en forma de triángulo es el comportamiento, por supuesto forzaremos que el fallo sea en aplastamiento, en compresión local, pero fijaros que podemos llegar a eficiencias sin haber cambiado nada, es decir, eso, si nos quedamos con un valor del orden de 0,2, 0,25, llegamos a valores de eficiencia de 0,6. Es decir, sin hacer nada, las uniones mecánicas en materiales metálicos funcionan muy bien. Basta con hacer, donde tengamos que hacer uniones, un pequeño sobreespesor y estamos seguros que la unión del diseño original, que la unión es más resistente que el resto de la estructura. Y sin embargo, bueno, pues ahí fijaros que aparecen otra serie de curvas, como pone ahí materiales frágiles. Material frágil típico sería el vidrio. Pues en vidrio, desde luego, hagamos lo que hagamos, desde luego, nunca vamos a ver fallo en compresión local. En vidrio siempre veremos que aparece una grieta y que corre hasta romper la estructura. Es lo que esperamos y efectivamente es lo que nos va a decir la teoría. Es lo que pone ahí como material brittle, como material frágil. Y vamos a ver que los materiales compuestos va a ser una cosa intermedia entre el buen comportamiento de los metales y el mal comportamiento de los materiales frágiles. Vamos a ver que es una cosa intermedia y vamos a intentar explicar por qué. El primero,
fijaros que en la gráfica aquí de arriba a la derecha, perdón, arriba a la izquierda, lo que está poniendo es el factor de concentración de esfuerzos tangenciales de tensión. Quiere decir, junto al taladro, en la línea, digamos, en la línea del diámetro a 0 grados, y perpendicular a la línea de carga, pues aparecen esfuerzos de tensión, que inicialmente, según la teoría elástica, no van a ser uniformes. Es decir, el esfuerzo va a ser más alto junto en la tangente al agujero. Esto está claro, ¿no? La solución no es exactamente la misma en caso de que sea un taladro con una anchura de probeta, que en el caso que sean un montón de taladros equiespaciados. Pero fijaros que más o menos, o sea, aunque no es exactamente la misma, la tendencia es la misma. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta curva? Insisto, esto es el factor de concentración en la respuesta elástica lineal, la que me daría la teoría de elasticidad. Y el agujero lo que me provoca es que la tensión tangencial sea más alta en la tangente al taladro. ¿Y cuánto más alta? Dice, hombre, depende del radio del agujero. Si el radio del agujero, como al final se me va a comportar como una entalla, si el radio es muy pequeño, este factor de concentración puede ser muy alto, puede ser del orden de 5 o de 10, cuando el diámetro es muy pequeño. Fijaros que si nos vamos aquí a esta figura, para lo que hemos dicho que eran valores normales, que era del orden de 0.2 para conseguir la rotura en compresión local, bueno, aunque aquí, insisto, esta gráfica se refiere exclusivamente a rotura en tensión, pero lo que vemos es que para esos valores, de diámetro pequeño, lo que me está haciendo es factores de concentración del orden de 5. Significa el esfuerzo justo en la tangente es 5 veces el esfuerzo medio en la probeta. Lo cual, diríamos, cuando esto luego lo cojo, esto es, por supuesto, sin ninguna plasticidad. Es exclusivamente respuesta de comportamiento elástico lineal. Entonces, cuando esto lo cojo con este factor, me voy diciendo, bueno, pues cuando esto alcanza el valor máximo, esto rompe, me voy a calcular la eficacia estructural y veo que me sale la curva de abajo, es decir, me sale esta curva en forma de parábola, es decir, cuando los agujeros son muy pequeños, la eficacia es muy baja porque la concentración es muy alta, es decir, con un agujero muy pequeño se está comportando como una grieta, el radio muy pequeño y por consiguiente rompe enseguida. Y si el agujero es grande, pues también rompe, aunque la concentración no es grande, pero también rompe porque he quitado mucho material. Conclusión, pues vemos que no tiene, o sea, si yo trato de unir vidrio, no tengo solución. O sea, nunca consigo tener una eficacia estructural mejor del 20%. Cuando yo uno un vidrio mediante remaches, me va a suceder aquí, si yo tratase de representar aquí la curva de fallo en compresión local, pues vería que se me queda por fuera, o sea, no llega a cortar nunca esta curva. Y como estamos viendo en la figura anterior, en los materiales frágiles, las líneas de fallo en compresión local nunca cortan a la línea de fallo en tensión neta y por consiguiente los materiales frágiles siempre rompen en tensión neta. Nunca se me produce el fallo en compresión local. Y esto me lleva además a la consecuencia de que su eficacia es muy baja. Es decir, tendría que, lo mejor que puedo hacer es coger agujeros del orden de relativamente grandes, del orden de 0,4, y tengo eficacias, como veis, no llega ni al 25%. Se comporta muchísimo peor que si lo hago con metales. ¿Y qué pasa con materiales compuestos? Con materiales compuestos ya sabemos que los materiales compuestos no tienen plasticidad y por consiguiente no tienen este efecto de alivio de la concentración de tensiones, al haber llegado al esfuerzo máximo, el material no sube el esfuerzo, pero al menos no se rompe. Y por consiguiente, ¿qué es lo que permitiría a los metales conseguir que todo el resto de la sección neta se cargase? Ese efecto no lo tienen materiales compuestos, luego desde ese punto de vista se me estaría comportando como un material elástico lineal, como un material frágil. Pero por lo que vamos a ver después, lo que sí que sucede es en el material compuesto,
al tener esfuerzos en esa zona de la tangente, en que está viendo esfuerzos muy altos, lo que va a provocar son pequeñas delaminaciones. Y por una vez, estas delaminaciones locales junto al agujero nos van a ser beneficiosas. Estas delaminaciones locales hacen que la concentración de tensiones no sea tan alta como la concentración teórica que me dan estas curvas. La concentración es más baja y, por consiguiente, entonces, si la concentración es la mitad del caso anterior, pues está claro que la eficacia es el doble del caso anterior. La cosa mejora lo suficiente como para, como veis, teníamos la curva de fallo en tensión hasta este punto y llega un momento en que conseguimos que se cruce con la línea de fallo en compresión local, que es el diseño que nos interesa. Entonces, fijaros cómo para materiales compuestos, típicamente para poder conseguir quedarnos en la curva de fallo en compresión local, necesitamos relaciones D partido por omega incluso más bajas que lo que teníamos en metales. En metales podemos ir a relaciones de D partido por omega más altas para acercarnos más al pico, pero en materiales compuestos, pues para quedarnos por aquí, para tener seguro fallo en compresión local, pues tenemos que ir a relaciones de D partido por omega realmente pequeñas. Bueno, pues esto, digamos, es lo mejor que podemos conseguir. Y el segundo tema importante es, todo esto, por lo que vamos a ver, es bastante impredecible respecto en cálculo. En general, no se tratará de hacer un cálculo, sino, como vamos a ver, hacer sin más una estimación. Con esto, fijaros que hasta ahora hemos resuelto el caso de una probeta con exclusivamente un taladro. Y este es el caso que hemos resuelto ahora. O lo que es lo mismo, con una línea de taladros. Y entonces ahora lo que vamos a plantearnos es, bueno, si en vez de poner una sola línea de taladros, ponemos 2 líneas de taladros o 3 líneas de taladros, sí, la cosa cómo va a mejorar. Por supuesto, siempre estamos pensando, diciendo, hombre, hay que tratar de mantener, por supuesto, si en lugar de poner una línea de taladros ponemos 2 líneas de taladros, da la impresión que, pues evidentemente, se van a repartir la carga y con eso conseguimos, al menos si el modo de fallo sigue siendo en bearing, pues vamos a tener el doble de resistencia total en la unión. Pero si en lugar de poner 3, nos queda por saber, y asegurando modo de fallo en bearing, tendríamos el triple de resistencia. Vamos a ver que no es verdad. Esto es un ejercicio sencillo, pero fácil de entender. Imaginaos que estamos uniendo una chapa con otra mediante 3 remaches y los remaches lo único que van haciendo es transferir carga de una chapa a la de abajo. Entonces, fijaros que la de arriba tenía una carga P, hay un remache que le une con la de abajo, vamos a suponer que transmite una carga desconocida Q, por consiguiente le queda una carga arriba P menos Q y abajo una carga, la carga transferida en la chapa sería la carga Q. ¿Qué es lo que me hacen los remaches entre el primero y el segundo? Lo que me están haciendo es hacer que la deformación entre esos 2 puntos, entre el primero y segundo, de arriba y abajo, sea la misma. Igual que decir, la deformación de arriba es la carga partido por su rigidez y la deformación de abajo es la carga partido por rigidez. Cuidado, digamos, aquí faltan, en esta fórmula no ha conseguido copiar, es un igual, es decir, que la deformación de arriba y la deformación de abajo sea lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, falta el signo igual, luego P menos Q1 partido por AE es igual a Q1 partido por A'E', la rigidez de la de abajo. En conclusión, bastante fácil de calcular, la carga que transfiere el primer remache, supuesto que esta Q1 es igual a la carga total que nos hemos metido, dividido por 1 más la relación de rigideces. Vamos a considerar, digamos, 2 casos extremos. Uno que estamos uniendo chapas idénticas. Si estamos uniendo chapas idénticas, Q1 va a ser igual a Q3 y igual exactamente a P medios. O sea, Q1 sería P partido por 1 más 1, 2. Y por consiguiente, toda la carga se transmite por el primero y por el último remache. Y el intermedio, el Q2, fijaros que, o cualquier otro, si ponemos más intermedios, no van a transferir ninguna carga. Este comportamiento es, fijaros, muy similar a lo que nos estaba pasando con la unión adhesiva. La carga se transmite siempre por los extremos, vamos, al menos la máxima carga.
En el caso de que un remache es mucho más rígido que el otro, perdón, uno de los laminados a unir es mucho más rígido que el otro, está claro que inmediatamente toda la carga pasa al laminado rígido y, pues consiguiendo, entonces, el primer remache se lleva toda la carga y los restantes, pues está claro que no trabajan. Luego, o sea, de aquí, ¿qué conclusión sacamos? Que no tiene sentido colocar más allá de 2 filas de remaches. Es decir, porque evidentemente de 1 a 2 filas de remaches lo que vamos a encontrar es que efectivamente si colocamos 2 filas de remaches, cada remache tendrá que transferir la mitad de la carga que esperamos y como fijaros, la carga máxima que aguanta un remache sabemos calcularla porque es espesor por diámetro y por la carga, por el parámetro de resistencia del material, pues está claro que si colocamos 2 filas de remaches tenemos el doble de carga total transmitida en la unión. Pero que si colocamos más filas de remache intermedias no conseguimos ninguna mejora. Es decir, al final va a pasar que toda la carga se transmite por el primero y por el último. Esta, digamos, solución, cuando ya lo vais a hacer con el SACOM, veréis que no es completamente exacta porque hemos hecho una hipótesis y es que los remaches son perfectamente rígidos y unen rígidamente la placa de arriba con la placa de abajo, lo cual quiere decir la deformación entre remaches 1-2 de la placa de arriba es lo mismo que la deformación entre el remache 1-2 de la placa de abajo. Al final los remaches pueden un poco cabecear en su agujero y esto hace que la resolución no sea correcta, pero desde luego nunca se llega a que la carga transferida es un tercio, un tercio, un tercio. Lo normal pues puede ser un 40-45% el primer remache, 45% el segundo remache, el tercer remache y los intermedios como mucho un 10%. Es decir, siempre la carga se va por el primero. Como está claro que los remaches cuestan dinero y cuesta trabajo colocarlos, la solución en general es con un par de remaches, un par de filas de remaches. Por supuesto, esto está suponiendo que estamos uniendo placas del mismo espesor. A veces esto no va a ser, digamos, una buena opción. Sí, tenemos que unir laminados muy gruesos y uniendo laminados muy gruesos, pues haremos uniones escalonadas, como habíamos visto en el dibujo del día pasado al empezar la clase. Es decir, a veces pero al final la teoría no sirve. Y luego, respecto de esto nos quedan 2 dudas. Dicen, hombre, y para que esto funcione, ¿cuánto, si volviéramos muy al principio, a cómo diseñábamos la unión? Pues hemos visto, si ya hemos justificado que distancia a borde libre 3 diámetros como mínimo, que distancia el pitch, distancia como del orden de 5 diámetros, el diámetro, hemos dicho, entre 1 y 2 veces el espesor, y nos quedan ahora, diciendo, bueno, el número de filas, el óptimo sería 2, vamos desde un punto de vista económico de trabajo, y porque no vamos a conseguir, o sea, colocar 3, vamos a conseguir muy poco incremento ya de resistencia, y nos queda la distancia entre centros. Si supuesto que colocamos varias filas, sí, vamos, nos quedarían 2 dudas. Una, si debemos hacerlo como está aquí, es decir, con remaches alineados, así es como se hace siempre en aeronáutica, o si debemos hacerlo como se hace en la industria naval, con remaches colocados a 3 bolillos. Es decir, donde desplazamos el centro de las segundas filas de remaches, está justo en la mitad de los otros. En realidad, desde un punto de vista analítico, si hiciéramos análisis, vamos en detalle, veríamos que da lo mismo colocarlos como hemos colocado aquí o colocarlos a 3 bolillos. Es decir, es exactamente idéntico, estamos buscando solución, modo de fallo en compresión local y para eso exclusivamente importan los esfuerzos locales junto al remache, esfuerzos de compresión en la línea de remache. Entonces, el modo de fallo en colocarlos a 3 bolillos o colocarlos aquí paralelos, como está aquí representado, pues es indiferente en cuanto a resistencia. En aeronáutica siempre veremos que se hacen así, colocarlos en línea, pues sin más porque los errores de mecanizado
van a ser los errores al mecanizar la pieza para hacer los agujeros donde lo colocaremos los remaches, va a ser menores, o sea, tenemos menos probabilidad de error si lo colocamos así que si empezamos a hacer desbolillos y cosas raras. Fijaros que lo que sí que se pone ahí es que distancia entre filas, como mínimo sea 4 diámetros, en la idea diciendo, hombre, pues al final el agujero provoca una concentración de tensiones. Entonces, lo que no se quiere es que la concentración de tensiones que causa la primera fila afecte a la segunda. Es decir, para que el análisis que hemos dicho, para que los esfuerzos de compresión local no se vean afectados por lo que está pasando en el de arriba, pues lo que se dice es que distancia que sea como mínimo 4 diámetros y con esos no tendremos prácticamente interferencia en los campos de tensiones locales alrededor de un agujero y alrededor del siguiente. Entonces, fijaros que es la única justificación diciendo, ¿por qué 4 diámetros? Para que la interferencia entre agujeros sea mínima, para que no se tener efectos raros. Bueno, entonces fijaros como un problema complejo hemos conseguido, por lo menos, llegar a entenderlo cualitativamente e incluso cuantitativamente, es decir, sabemos cómo calcular la resistencia a la unión y sabemos cómo distribuir los remaches y, por consiguiente, si tenemos la resistencia de cada remache y el número de remaches, calcularíamos. Entonces, fijaros qué es lo que se dice, es decir, lo que tenemos una serie de recomendaciones para que el diseño no necesite siempre hacer un análisis detallado por elementos finitos, sino sin más se hace un análisis, siguiendo las recomendaciones de diseño, pero el análisis va a ser mucho más sencillo. Lo que, como pone ahí, los parámetros de la geometría son los que hemos dicho. Es decir, en principio, a partir del espesor, fijar el diámetro, a partir del diámetro, distancia entre centros y distancia a bordes, y en general optaremos por hacerlo con 2 filas y distancias entre las filas, pues 4 diámetros. Con ello, insisto, lo importante, sobre todo el factor de distancia entre centros de 0,2, lo que con eso conseguimos que el modo de fallo sea seguro aplastamiento local, que no tenemos, y consiguiendo que sea aplastamiento local, no tendremos que entrar al cálculo de la concentración de tensiones alrededor del agujero, que los esfuerzos tangenciales veríamos que es muy complicado. Lo siguiente que decimos es, bueno, pues que 2 filas parece que es la solución óptima. Poner más filas va a aumentar poco la resistencia y, sin embargo, va a aumentar pues, linealmente el coste. Con el valor de 0,2, por supuesto, estamos asegurando que no rompe. Lo que está diciendo el siguiente es que, por supuesto, para evitar el modo de fallo en desgarro, en shear out, distancia a borde mayor de 3 diámetros y, además, en materiales compuestos, que el laminado no sea muy unidireccional, que como mucho tenga un 50% de láminas en una dirección, en la dirección que estamos aplicando la carga. El valor de luego la resistencia, cuando cumplimos esto, es decir, un laminado con 50% a 0, 20% a más o menos 45 y un 10% a 90, pues con ello lo que tenemos es un valor de resistencia a la B, que no es exactamente resistencia a compresión, es bastante uniforme. Este dato en general se saca experimentalmente y no tenemos más historias. Bien. De todas formas, como pone ahí, importante, en el mejor de los casos la resistencia de la unión no va, es decir, haciendo el diseño correctamente, cuando es con materiales metálicos, lo que habíamos visto, pues estamos relativamente cerca del 70%, con materiales compuestos, aun haciendo las cosas bien, no es que vamos a quedar con una eficacia estructural del 50%. Por consiguiente, si estamos haciendo uniones con laminados, como hemos dicho, la unión no debe ser el fusible de la estructura. Lo que tenemos que hacer es, si la resistencia es la mitad, pues hay que dar un engrosamiento local, es decir, hay que ir añadiendo capas al laminado para conseguir que tenga el doble de espesor y en cuyo caso ya no tenemos problema. Como pone ahí, tenemos el mismo problema
que había en las uniones adhesivas con la excentricidad de línea de carga. Si hacemos sin más una unión a solape simple, habrá problemas porque el remache gira dentro de ese agujero y eso origina algo menos de resistencia en la práctica. Si son particularmente laminados gruesos, lo que habría que hacer son buscar evitar este efecto de excentricidad de línea de carga, o sea, buscar o un apoyo o hacer un solape doble. Ya se ha mencionado que el diámetro del taladro entre 3 veces el espesor, hemos dicho, debe ser mayor de 1 para evitar rotura del remache. Eso es fácil de verificar, puesto que es un material metálico sometido sin más fuerza cortante, y se busca que los remaches no sean de mucho diámetro. Aparentemente no habría cuanto más diámetro no hay problema de rotura de remache, pero lo que tendríamos sería problemas si colocamos mucho diámetro, tenemos mucha menos flexibilidad en el diseño. Entonces se prefiere ir uniendo en varios puntos. Y entonces fijaros que haciendo así el diseño, siguiendo esta regla, pues hemos calculado de una manera muy sencilla la resistencia de la unión. Aplicando estas reglas, la resistencia de la unión, o sea, diciendo si el modo de fallo es seguro aplastamiento, pues no tenemos problemas, porque el modo ha sido, si es aplastamiento, la resistencia que transmite por ese remache, el valor máximo es anchura por espesor y por este valor de resistencia al aplastamiento. Los programas de cálculo, como por ejemplo el SACOM, que es lo que vais a tener que hacer, no aplican reglas de diseño, es decir, el SACOM no os va a imponer qué diámetro de remache tenéis que hacer. En el ejercicio que se os pide diciendo, bueno, pues tenéis el laminado, ya habéis hecho el laminado simétrico, habéis hecho análisis de cómo se comporta ese laminado simétrico y en la parte final lo que se os dice es hacer un análisis con una unión adhesiva, es decir, ese laminado, un otro laminado idéntico y dimensionar la unión adhesiva. El SACOM nos va a decir cómo tenéis que dimensionar la unión. Eso tenéis que hacerlo vosotros con las reglas que tenemos. Pues si hacemos un solape doble, pues cogeremos que el solape será 30 veces el espesor, etcétera, etcétera. Y eso sí, lo que SACOM me va a hacer es aplicar la teoría, o sea, de hecho tiene internamente, aplica la teoría el modelo de Volkersen mejorado para sacar las fuerzas de pelado y con eso me predice cuando, con eso y las propiedades del adhesivo, me va a predecir cuánto es la resistencia de esa unión adhesiva. Pero yo puedo haber hecho mal la unión, es decir, puedo haber hecho un solape excesivo y veré que el centro me queda descargado, o puedo haber hecho muy poco solape, es decir, y en cuyo caso me rompe con valores más bajos. En todo caso, SACOM lo único que hace es hacer el análisis y decir que si esa unión adhesiva rompe o no rompe, y sois vosotros luego lo comparáis ese valor de resistencia con la resistencia del laminado y sacar la eficacia estructural de esa unión. Y se os pide que hagáis lo mismo con una unión remachada. ¿Sí? Tenéis ese laminado, cogemos, SACOM va a analizar exclusivamente una chapa de una determinada anchura y con un solo agujero. Eso sí, puede suponer que hay una o varias filas de remaches, pero está resolviendo el problema de diámetro partido por omega, por width, es decir, una chapa con un agujero como problema elemental. Y, de nuevo, no aplica reglas, y tú puedes ponerle un diámetro del 50% de la anchura de la probeta y te analizará. Lo que va a hacer es, supone el campo de deformaciones y posteriormente va a verificar el campo de deformaciones elástico, obtiene la solución y va verificando si rompe en tensión neta, en compresión local o lo que sea. Es decir, va verificando los puntos alrededor en los puntos alrededor del agujero, cuál es el modo de rotura que tiene. Lo que se encuentra es que haciéndolo así, pues evidentemente si hemos puesto que el diámetro es 0,5 la anchura, pues va a encontrar que el punto más crítico es el de tangencial y te va a responder que está rompiendo por tracción. Si hemos puesto un mal laminado,
con muy pocas, digamos, con un 70% de fibra de acero, pues lo que me va a responder, haga lo que haga, es que rompe por desgarro. Y si he hecho las cosas razonables, es decir, cojo un diámetro suficientemente pequeño, la relación está de 0,2, mi laminado es más o menos correcto, pues lo que me va a hacer es que me va a decir que rompe en compresión local, como lo hacíamos. Pero insisto, él no aplica la regla que estamos, él exclusivamente aplica los modelos de análisis generales. Podéis. Y eso sí, como sí que está claro que si no se aplicase el modelo de concentración de tensiones, el que me dice la teoría de elasticidad, pues le saldría una concentración de tensiones muy alta en la tangente, para las tensiones para ruptura en tracción, le saldría un factor de contracción muy alto y, por consiguiente, una resistencia, predeciría una resistencia más baja de la realidad. Entonces, visto esto, lo que se corrige el modelo, fijaros poniendo aquí lo que se llama una distancia característica, esto que pone R sub C. Entonces, lo que dice es, sé que la concentración de tensiones junto al agujero es muy alta. A medida que más me acerco al agujero, el esfuerzo tangencial es más alto. Entonces, en lugar de tomarlo justo en la tangente al agujero, digamos, tomarlo el valor de concentración un poco separado de ella. Y ese poco separado de ella, que suele ser 1 o 2 veces el espesor, es lo que, digamos, me da resultados mejor, más en acuerdo con la realidad, con el experimental. Entonces, esto es lo que se ha conocido como criterio de Witness-Nusmer. Es completamente empírico, pero se ve que, bueno, pues con esto puedo analizar mucho mejor el problema. Pero, insisto, ahora es que es todo, y sin más, una aproximación empírica, y lo que sí que es importante es, nos demos cuenta, el análisis en detallado, como lo hace SACOM, es solamente necesario cuando quiero, bueno, pues cambiar parámetros. Lo normal es que el ingeniero de reparaciones es el que va a tener que andar haciendo esto, no tenga que andar haciendo estos análisis, sino sin más aplica las reglas de diseño, aplica la resistencia de Bidding y con eso lo puede dimensionar, porque al final cuando uno tiene un avión, es el responsable de reparaciones, pues lo que tiene que hacer es certificar que esa reparación tiene que dimensionar la unión y verificar que su resistencia pues es razonable. ¿De acuerdo? Vale. Y con esto el tema de uniones mecánicas lo hemos completado, y lo que vamos a ver un poco el tema de reparaciones. Al final, una reparación no es más que una unión no prevista, es decir, una estructura, bien, por ejemplo, junto a la puerta del avión, llega el finger y va más rápido de lo que debía y, pues, dobla el material ahí. Y, evidentemente, el avión, eso, hay que reparar esa zona, hay que coger, quitarlo, sanearlo y colocar un parche o lo que sea. Entonces, reparaciones las podemos clasificar, pues, como pone ahí, en cosméticas, cuando no han afectado a la resistencia de la estructura y exclusivamente, bueno, pues son que es un rayajo o es, por ejemplo, que un camión ha chocado contra un borde de salida de una superficie de mando y la ha dañado o, en fin, que eso no afecta para nada, por supuesto, a la resistencia de ese elemento, del flap o del alerón, pero, hombre, queda feo volar con los alerones abollados. Entonces, lo que se hace es una reparación para que eso quede estéticamente bien, pero, digamos, la resistencia no se ve afectada. Las reparaciones cosméticas van a ser necesariamente las más frecuentes y están permitidas sin más que seguir el manual de procedimiento. Y luego ya las que son más complicadas son las reparaciones estructurales, es decir, reparaciones que sí que afectan a la estructura y en cuyo caso, cuando se van a ejecutar, necesariamente hay que contactar, es decir, si lo puede hacer la línea aérea, pero tiene que contactar con el fabricante del avión para que le autoricen esa reparación, porque ha modificado, digamos, en principio está afectando a la resistencia de esa estructura. Se van a clasificar en críticas o no críticas según que estén afectando a un elemento de responsabilidad principal o no, y también pueden ser, como pone ahí, temporales o permanentes. Temporales es, sin más, es una reparación hecha para recuperar en la medida que se pueda la resistencia de esa estructura, que se pueda hacer localmente en el campo con unos medios restringidos, es decir, si es un avión que ha volado a un aeropuerto pues por ahí perdido en África o lo que sea, bueno, pues lo suficiente como
para no tener que mandar un equipo de ingenieros allí a la reparación, sino que, bueno, pues que pueda hacer el vuelo de vuelta con o sin pasaje y para luego poder arreglarlo aquí en algún aeropuerto con los medios adecuados. Y reparación, diríamos, pero esa reparación temporal solamente es para un vuelo, es decir, para conseguir volver a la base de origen. Y reparaciones permanentes cuando pues, se recupera fundamentalmente la resistencia de ese elemento estructural. Reparaciones que, insisto, se puede hacer en general como un parche y que este parche se va a unir o con remaches o con adhesivos. Fijaros que en los aviones militares, al final, la condición de operación es suponer que tenemos los aviones desplegados, que están operando desde un aeropuerto cerca del lugar de conflicto y que ese avión ha sido dañado en combate por lo que sea y que necesitamos repararlo cuanto antes con los medios mínimos que hemos podido llevar a ese lugar, a ese aeropuerto donde hay conflicto y repararlo cuanto antes para que pueda seguir volando. Pues, la reparación típica, ¿cuál va a ser? Pues si tenemos, por ejemplo, un laminado en el que le han hecho un agujero, sería lo que tenemos en la parte de la derecha de la figura, pues eso, diríamos, ese agujero se quita y se pone un parche de titanio por arriba y por abajo para conseguir restaurar la resistencia original. Y eso es un proceso relativamente rápido, ese parche, pues ahí se coge, se atornilla con las reglas que hemos dicho, es decir, distancia a bordes mayor de 3 diámetros, distancia entre centros de orden de 5 diámetros, etcétera, y con eso se calcula y se hace relativamente rápido. Al final no es solo mecanizar, luego es relativamente rápido y abuelo. En general, con estructuras sándwich está claro que este procedimiento de colocar así un parche atornillado no iría bien y se prefiere, la forma más normal sería pues regenerar, quitar la estructura dañada del sándwich y más o menos y colocar laminados que curan in situ para conseguir regenerar la estructura. Pero, insisto, al final, fijaros que lo que tenemos que hacer es unas reparaciones sin más, una unión no prevista, con adhesivos o con remaches. Con adhesivos se van a permitir, en general, reparaciones temporales. Es muy complicado que nos autoricen reparaciones permanentes con adhesivos, y particularmente si no lo hace el fabricante del avión. Y la idea es, ya habíamos mencionado al principio, es muy difícil garantizar la calidad de la ejecución y además lo que no tengo es ningún procedimiento para inspeccionar que esa reparación está bien hecha. Luego, si no las puedo verificar, me puede pasar que posteriormente me falle en vuelo de una forma incontrolada. Conclusión, las reparaciones o las hace el fabricante del avión, reparaciones permanentes, o en general si se hacen de manera mecánica, que aunque digamos sí que en las reparaciones hechas con remaches, sí que puedo verificar que las cosas están bien hechas. Esto es sin más un ejemplo, es decir, imaginaos que tuviéramos una superficie de ala en el cual como digo, se ha hecho un agujero. Por supuesto, hay una serie de criterios. Si los agujeros son varios, si el daño son varios, pues para decir esto es un daño que tengo que hacer un parche único, o los puedo tratar como daños distintos y colocar un parche distinto. Hay las normas, lo mismo que recomendaciones de diseño, pues me dirán que tengo que hacer una cosa u otra. Y bueno, pues este es un ejemplo es decir, había en una superficie, pues dice, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fijaros que la dirección de carga ha puesto, en este caso, 3 filas de remaches, lo que en fin, va dimensionando, como siempre, en función del espesor de la piel que yo estoy aquí reparando, me está definiendo, por supuesto, el espesor de los parches que yo voy a unir y a partir de ahí defino los diámetros, distancia entre centros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No tiene más dificultades. Esto es como estaría dimensionado ese caso y sin más. Y bueno, esto nada más nos pone de manifiesto la complejidad de la reparación con adhesivos. Con adhesivos ya hemos visto que enseguida llegamos a un espesor, digamos, el espesor es muy crítico. Y sabemos que en cuanto nos ocurre eso, lo que tenemos que hacer es ir a uniones escalonadas. Con adhesivos, unir espesores muy delgados no es ningún problema, con solape simple, solape apoyado, solape doble,
Pero, por ejemplo, si aquí está hablando de un espesor de 0,5 pulgadas, que significa un espesor de 1,3 milímetros, perdón, 13 milímetros, 0,5 pulgadas, 13 milímetros, pues está claro que para 13 milímetros no puedo hacer sin más a solape. Sé que con adhesivos no funciona. No me queda más remedio que hacer uniones o escalonadas o biseladas. Y cuando hago una unión escalonada o biselada, me estoy obligando a acordaros una pendiente del orden de 10. Entonces lo que significa es, aunque el diámetro localmente era muy pequeño, como tengo que hacer esta playa para hacer la unión, pues tengo que eliminar un montón de material para conseguir reparar una zona. Esto es la dificultad importante que me establecen los adhesivos. Bueno, pues esta es la última transparencia. ¿Alguna cuestión hasta aquí? La presentación está cargada en Moodle, como siempre. Con esto terminamos las clases, que paséis una buena semana de vacaciones en Semana Santa y ya a la vuelta cuando empezáis las clases de fabricación con el otro profesor, con el profesor Fernández, Antonio Fernández. ¿De acuerdo? Por supuesto, cualquier duda que recuerdo, el ESACON lo tenéis que realizar antes del día del examen. Si no, tenéis que presentar, enviar el PDF y si no fuera así, pues lo hacemos. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y unas vacaciones. Dígame. ¿Quién es? No sales tú nunca nada. ¿Dónde has salido? ¿Qué estás haciendo? ¿Has hablado? Claro, tengo que dejar la clase. No, dime que ya salgo yo. Vale. La dejo aquí. Aquí. Para cuando vote.